Bendiciones en esta mitad de semana, en este miércoles, en el que seguimos pues viviendo la alegría de Jesús resucitado. Y es que al final del camino también es necesario comprender que la misión de Cristo tenía un propósito. De hecho, el propósito de lo que Él hizo con gran amor, pues lo encontramos justamente comentado por Él en el Evangelio, en el texto de Juan que hoy se nos propone, donde dice que la misión del Señor verdaderamente es venir al mundo para salvarlo, para salvar al mundo, para salvar a todo aquel que decida cambiar, que decida acercarse al Señor y pedirle a Él que transforme su existencia y que lo haga una persona nueva. Pero lo cierto es que el texto también tiene un comentario muy interesante que es digno de tomar en consideración dentro del proceso que nos invita a unirnos a Cristo y poder caminar y acercarnos hacia la vida eterna a la que estamos llamados. Porque el Señor ha dicho que, bueno, una palabra bastante esperanzadora, porque el objetivo de Él no es venir a condenar. Dice el Señor, yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido para salvarlo. Pero también viene otra expresión muy importante que es, ok, ¿en qué o cuál es el camino para salvarnos? ¿Cuál es el camino que nos puede llevar a esa plenitud de la vida eterna? Y es justamente el mismo camino de Cristo, el camino de la obediencia, de esa obediencia tal que nos lleve incluso, si es necesario, a recibir nuestra cruz y acercarnos con confianza que a través de esa cruz vamos a ser salvados. Es claramente pues una misión muy difícil, pero el Señor nos ha dado el ejemplo y aún así, como dice, está dispuesto a cargar con nosotros nuestra cruz y convertirla en un yugo, en una carga que se comparte. Como hemos dicho en otras oportunidades, quien abraza su cruz, abraza a aquel que murió en la cruz. Y es que por ese camino y por ese lado, ahí es donde entra una reflexión muy fuerte que debe estar en nosotros y que es muy propia de lo que estamos viviendo en estos momentos, que es verdaderamente hasta qué punto estamos escuchando la voz del Señor. ¿Hasta qué punto estamos nosotros percibiendo la radicalidad del Evangelio y verdaderamente estamos siguiendo el camino que Dios tiene dispuesto para nosotros? Es una pregunta de reflexión bastante importante y bastante necesaria en un mundo donde verdaderamente existe el relativismo. Existe esa pues mentalidad de querer adecuarnos a la visión del mundo y querer quedar bien con todos. ¿Y a qué me refiero con quedar bien con todos? Por un lado, quedar bien justamente con la iglesia, entre comillas, participando de las celebraciones, colaborando cuando necesita alguna ayuda económica, dando muy de vez en cuando alguna colaboración para la pastoral social, en fin, medio orando a veces. Pero por otro lado, pues seguimos promoviendo y seguimos apoyando cosas como el aborto, cosas como el robo, cosas como la corrupción. Y entonces volvemos a un punto y decimos, pero entonces, ¿dónde está la coherencia cristiana a la que estamos llamados? Porque el amor de Jesús es grande y él mismo lo ha dicho, ha venido para salvarnos. Pero aparte de eso nos dejó una enseñanza que cumplir y que debe privar en cada uno de los momentos de nuestra vida cristiana. Ser cristiano no es una camiseta que yo me pongo y me quito. Y en ese aspecto yo tengo que ser muy coherente con aquello que el Señor pide de mí. Tengo que ser muy, pues en este aspecto, muy claro de que hay cosas que debo de cambiar y que la conversión es algo que debo ir enfrentando día con día. Pero es una llamada muy radical, no de tintas medias, no de un rato sí, otro rato no, o peor aún, llevarlo o ser católico cuando me conviene. Porque ya el Señor lo ha dicho
Y el texto también lo reafirma en lo que dice Juan. Dice que el que rechaza a él y el que rechaza las palabras del Señor, ya tiene quien lo condene, no el Señor quien lo va a condenar, pero sí las palabras. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo vamos a pretender poder alcanzar la vida eterna si el camino que el Señor nos ha trazado a través de su palabra y su ejemplo, nosotros lo dejamos de lado? Y reitero, no es porque el Señor quiere nuestra condenación, todo lo contrario, pero evidentemente no hay camino que nos lleve al Señor, no hay camino que nos lleve al cielo, que es justamente el de las palabras y el de un testimonio de vida coherente a lo que el Señor nos ha dejado. Entonces, es necesario, volvemos al tema, a que seamos firmes en nuestras convicciones, a que si hay cosas que nos generan dudas de nuestra fe, buscar las respuestas. Bueno, y primero que nada pedirle la oración al Señor para que ese don de la fe, que en su momento nos recibimos en el momento del bautismo, pues sea y siga creciendo y le permitamos crecer para poder encontrar los fundamentos de aquello que creemos y poder dar razón de nuestra esperanza. Es cierto, estamos llamados a comprender que el camino de la gracia es de misericordia, es de amor, que el Señor no vino a condenar a nadie, Él mismo lo afirma, y definitivamente son muchos los textos donde el Señor no condena. Inclusive a aquellos a quienes lo llevaron a la cruz, Él pide oración por su conversión y les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel joven rico que pidió como por decirlo, la receta de la vida eterna y que había dedicado al cumplimiento de las leyes, pues justamente religiosas judías, pero cuando pero rechaza al Señor porque su dinero es mucho, porque está amarrado a sus afectos económicos, dice que el Señor no lo juzga, dice que primero lo mira con amor. El Señor nos mira con amor a todos nosotros, pero con ese mismo amor nos indica: si querés verdaderamente disfrutar de aquello que el Señor te ha querido dar a través de mi muerte, a través de mi entrega y a través de mi resurrección, tenés que seguir el mismo camino que yo sigo, que es el camino de la obediencia, el camino de la fe y el camino de la coherencia de vida. Es increíble que sigamos encontrándonos a estas alturas del momento personas que quieren seguir licuando la fe y suavizándolas. Personas que siguen, por un lado, apoyando o diciéndose cristianos y apoyando la eutanasia, apoyando el aborto. Vean qué importante que es que nosotros verdaderamente reafirmemos una posición según lo que el Evangelio de la vida nos está enseñando. No podemos seguir licuando la fe, como decía justamente el Papa Francisco. No podemos seguir bajando de plano las enseñanzas del Señor por querer empatarlas con algo que más bien está completamente alejado de lo que el Señor quiere para nosotros. Ya no tenemos que seguir construyéndonos dioses a nuestra medida, sino hacer nuestra medida de vida según los criterios que Dios tiene y ordenarnos según lo que el Señor pide de nosotros, que no es un camino fácil, es cierto, pero es el único camino que nos puede llevar a la salvación eterna. Pero también lo cierto es que tenemos que recordar que así como nosotros, como el Señor no vino a juzgar y a condenar a nadie, nosotros tampoco estamos en el derecho de condenar. Estamos invitados a hacer lo que hacían, por ejemplo, los discípulos de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles: ayunar, orar, corregir si es necesario, llamar la atención a aquellas personas que poco a poco se van alejando del camino de Dios. Pero no podemos juzgar, no podemos señalar, porque al final del camino todos pecamos, y como dijo San Juan, el que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. Pero también es cierto que no podemos vivir en esa
en esos falsos respetos humanos de aceptar el error de otra persona, de aceptar los señalamientos en contra de la fe, de aceptar esas cosas que están en contra de lo que Cristo nos dejó por un respeto humano mal llevado. Estamos invitados a hacer testimonio y a defender la fe y a dar razón de nuestra esperanza y a conocer mi fe. Y si no he conocido mi fe, pues busco un curso de apologética, busco un curso de Biblia, busco un curso de liturgia, porque al final todas las áreas están viéndose afectadas y nos estamos alejando del camino que Dios nos ha marcado. Porque en vez de llevar a Cristo al mundo, estamos metiendo al mundo dentro de la iglesia. Y esto puede ser catastrófico. Tenemos que volver a mirar aquellas fuentes maravillosas que nos permiten acercarnos a Dios y conocerlo. La formación, el catecismo, la Eucaristía, los sacramentos, la lectura de la palabra. Porque nos estamos alejando mucho. Pidámosle al Señor verdaderamente la gracia de poder entender que sus palabras son firmes y también son espada de doble filo, como dicen los hebreos, que pues obviamente rompen y cortan y van hasta lo más profundo de nuestro ser y debería desangolotearnos, como decimos popularmente, para que todo aquello que tenga que ser retirado de nuestra vida y que nos aleja del Señor sea retirado. En este tiempo de Pascua es necesario que sigamos teniendo la coherencia de creer en un Cristo vivo y que lo testimoniemos. Porque al final del camino no podemos, el cristiano no es el buenito que todo lo acepta. Es aquel que en cada paso que da lleva el buen olor de Cristo y está dispuesto incluso a levantarse, a alzar su voz, con respeto pero con firmeza, sobre aquellas cosas que afectan y destruyen el mensaje del Evangelio, empezando por los que estamos dentro de la iglesia. Entonces pidámosle a Dios verdaderamente esa firmeza, esa osadía, por decirlo de alguna manera, porque ahorita hablar del Señor en este mundo es totalmente osado. Es para burlas, es para señalamientos. Y a veces inclusive lo peor del caso es que esos señalamientos y esas burlas son de personas que también están dentro de la iglesia, pero que lastimosamente están consumiendo un evangelio que han suavizado un poquitito. Pero no, nosotros no somos así. Porque por algo murió Cristo. Cristo murió por la verdad y la verdad es innegociable. Entonces, pidámosle al Señor la gracia de orar, de fortalecernos, de abrir nuestro corazón y de llevarlo tal cual con lo que Él enseñó. Y sobre todo entendiendo que lo que vivimos en este mundo es transitorio, pero lo que está después de Él, si hemos sido fieles al Señor, es lo eterno. Que el Señor nos salve y que su palabra sea el faro que nos conduzca para poder ser sal y luz. Bendiciones.